SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, efectos colaterales de las guerras. La de Israel la pagamos en comercio, textil, microchips, camisetas más caras. La de Putin la pagan los novios. Irán entra en el conflicto de Israel desplegando a uno de sus bombarderos sobre el Mar Rojo. Irán despliega barcos en el Mar Rojo y el conflicto escala. El comercio internacional vuelve a quedar en jaque porque Irán ha desplegado, sin muchos más detalles, a uno de sus barcos. Con anuncio solemne y con muy poco detalle, no sabemos si son maniobras como Irán ha argumentado o si esto es una escalada del conflicto. Pero lo que sí ha hecho Irán y lo que sí han hecho los rebeldes hutíes es anunciar esto, que van a, dicen ellos, garantizar su comercio en la zona. وبينما كانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية. Yemen e Irán dicen que sus fuerzas navales están desplegadas sobre el Mar Rojo. ¿Qué significa esto? Esto significa, primero, un problema en una ruta por la que circula el 12% del comercio internacional. Y segundo, una escalada del conflicto. Esto ya no es Israel y Gaza. Esto es Israel frente a Gaza y Hamás frente a Yemen y frente a Irán. Ahora mismo lo que tenemos es un problema en la primera ruta comercial que entra hacia Europa y segundo, un problema en Maersk. Maersk es una de las grandes navieras del globo y Estados Unidos ha tenido que abatir a 3 barcos que han intentado asaltarlo. Ha dejado 10 muertos entre los hutíes de Yemen con Estados Unidos diciendo: And Iran has a responsibility to take steps themselves. Que Irán es responsable de lo que está ocurriendo y de cómo está siendo alterado el comercio internacional. Es el portavoz de la Casa Blanca y ahora mismo lo que tenemos es una escalada del conflicto. ¿Qué es lo último que ha ocurrido? En la madrugada del domingo al lunes, un barco de Maersk era objeto de asalto. Estados Unidos intervenía por primera vez. Y después, en menos de 24 horas, un segundo intento de asalto. En menos de 24 horas, 3 barcos intentaban asaltar a la naviera Maersk. Con un barco de bandera de Singapur llamado Maersk Hansu, se reclamaba el auxilio de los barcos americanos que están patrullando sobre la zona. Y ocurría esto. De repente, Estados Unidos abatía 3 barcos, dejaba 10 víctimas mortales y dejaba una alerta sobre el comercio internacional en todo el planeta, que respaldaba la propia Comisión Europea. Que decía que esto es una violación de la ley internacional, que lo que Yemen y los hutíes están haciendo es una amenaza para el libre comercio. Y ahora mismo lo que tenemos es esa escalada. El conflicto de Israel ya se ha convertido en el conflicto internacional, en el conflicto de Oriente Próximo. Y es importante porque Maersk es quien es, la segunda naviera del planeta. What we do impacts everybody. Y que, como ella misma anuncia, lo que hace impacta a todo el mundo. Because we do more than move the food, clothes, medicines and goods we all rely on. Porque todo lo que Maersk transporta es todo lo que pueden imaginar. Es medicina, son microchips, son textiles y es todo tipo de mercancías. Maersk es el gran transportista desde Asia hasta Europa y el 25% de nuestro comercio internacional ha quedado afectado ya. Pero no solo es importante por a quién afecta, no solo es importante por dónde está ocurriendo todo esto, el Mar Rojo. Esto es importante también porque hay un ángulo local. España forma parte de un despliegue que, a regañadientes o no, con incidentes
relevantes o no, pero el propio Pedro Sánchez ha reconocido. Consideramos que la operación Atalanta no tiene las características de la operación que se exige, que se necesita en el Mar Rojo. En Atalanta lo que se está haciendo ahí es luchar contra un fenómeno particular de la piratería, y en el Mar Rojo pues la situación es completamente distinta, el riesgo es diferente. Estamos dispuestos y abiertos a que se plantee esa operación por parte de los aliados, pero evidentemente no en el marco de una operación como la operación Atalanta. Y recordar algo que me parece muy relevante. España es, dentro de la Unión Europea, el primer país que participa en más misiones militares de paz en el marco de la OTAN. Así que, ahora mismo, con estos asaltos a barcos puntuales, en principio desde Yemen, y después con esta escalada de Irán, el saldo es de 400 cargueros redirigidos ya. En lugar de cruzar el Mar Rojo, en lugar de cruzar el Canal de Suez, en lugar de seguir la ruta directa que lleva desde Asia hasta Europa, están teniendo que dar toda la vuelta al sur de África. Eso significa 9.600 kilómetros más de ruta. Eso significa 15 días más de espera. Y eso significa un 25% de sobrecoste a todo lo que puedan imaginar. 25% medicinas más caras, 25% chips más caros, 25% textiles más caros. Y eso es exactamente lo que está afectado. Textiles y microchips, componentes electrónicos que van a encarecerse hasta un cuarto. Y a partir de aquí, y con este saldo, dos escenarios. Uno, el optimista, el de que esto simplemente sea volatilidad y esto vuelva rápidamente a la normalidad. Y dos, el que parece algo más realista, y es que estos sobresaltos van poco a poco calentando los precios y pueden afectar al transporte y al precio. Es decir, podemos tener menos mercancías y pueden ser más caras. El primer termómetro de todo, Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Es el petróleo, para ver cómo ha reaccionado, y el petróleo ha sufrido un primer sobresalto que no se ha quedado durante mucho tiempo, ¿no? Eso es, el barril de West Texas de referencia en Estados Unidos ha llegado a subir más de un 3% en la apertura del mercado hasta los $73,50. Después ha perdido toda esa subida y está cayendo más de un 0,6%. Lo mismo ha ocurrido con el barril de Brent, ha llegado a subir más de un 2,5% hasta los $79. Después esa subida se ha esfumado y está cayendo más de medio punto hasta los $76. También suben las acciones de las petroleras, Chevron, BP, Repsol ganan cerca de un 1%, sube la de Maersk casi un 6%, mientras las de MSC caen un punto. Y también, Javier, ha habido movimiento en los intereses de la deuda que han vuelto a subir ante la incertidumbre internacional. Lo que tenemos ahora mismo es un petróleo absolutamente sobresaltado, porque esto es lo primero y más sensible, y los saltos en precio están siendo brutales. Y lo segundo, un problema a largo plazo, porque podemos tener menos mercancía, porque esas mercancías pueden ser más caras y porque, sobre todo, en cualquier caso, y pase lo que pase, asegurar esas mercancías, todos esos barcos funcionan con seguros internacionales, va a ser sin duda, ya lo está siendo, definitivamente más caro. Así que la cuestión ahora mismo es esta: ¿en qué escenario estamos? Si en un sobresalto o en una nueva escalada que nos puede llevar a lo peor, un conflicto ya no local sino internacional. Víctor Álvar González, director de estrategia, socio fundador de Nextstep Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. ¿En qué escenario estamos? ¿Tenemos un sobresalto puntual o esto está escalando de una manera peligrosa? Es un sobresalto, ya veremos si solo es puntual. Nosotros pensamos de momento que lo que estamos es ante un riesgo que asoma la patita o una pataza, no necesariamente algo que vaya a ser estructural. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque vamos a ver si Estados Unidos e Inglaterra, que son quienes, digamos, han tomado decisiones más fuertes en este sentido, es decir, están actuando militarmente, pues son o no capaces de controlar esas milicias Houthíes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que son Estados Unidos y Norteamérica, es posible que puedan conseguirlo, que puedan garantizar, salvaguardar, asegurar el paso por esa zona. Luego también hay que pensar que mucho de lo que viene de China. En China hay deflación en cuanto a los productos industriales, por lo tanto eso afecta un poco menos, está compensado por las propias bajadas de precios en China. El sector sabe adaptarse, coge que hacen pues otras rutas y transportes mucho más grandes, por ejemplo, ¿no? Y luego a nivel del petróleo, lo dijimos otra vez que hablamos de esto, Rusia sigue inundando el mercado de petróleo, Estados Unidos nunca ha producido tanto.
y al final pues lo estamos viendo en el precio del petróleo. El precio del petróleo nos está diciendo un poco cuál es la posición del mercado. Me preocupa, pero de momento no tanto, pero desde luego estoy contigo, es un riesgo. Esa es la gran cuestión. Ahora mismo el crudo ha dado un salto esta mañana de encarecerse un 3%, luego de bajar un 0,6%, pero lo cierto es que el crudo está nervioso y ese es el gran riesgo. No vamos a un escenario como 1973, no vamos a Yom Kippur, no vamos a un escenario en el que el crudo sube un 40% en ningún caso, ¿no? Yo creo que no. Pero, a ver, el crudo subió cuando la guerra de Ucrania, cuando la invasión de Rusia, subió hasta, creo recordar, $120 por barril. Con el acuerdo de la OPEP, que parecía que se iban a poner de acuerdo Arabia Saudita y Rusia, que luego los rusos les engañaron para que recortar la producción, subió hasta 100. Y ahora estamos en unos precios muy inferiores, como habéis comentado. Por lo tanto, desde luego el mercado de momento no nos está diciendo que esté tan preocupado, pero todo dependerá de la capacidad que tenga esta gente, nosotros desde luego no somos analistas militares, ni siquiera los analistas militares saben qué capacidad tienen, porque todo esto es un punto importantísimo. No es tanto que se carguen muchos barcos, ni tenga la capacidad de hundir muchos barcos, es que los seguros se ponen carísimos o incluso dejan de asegurarse a los barcos que pasan por esa zona. Pero en cualquier caso, insisto, de momento está por ver que sean capaces de crear. A mí me preocupa más, fíjate, con esto acabo, que sea una provocación. Es decir, estamos buscando que vengan ustedes aquí a disparar a no sé qué, a tal, para que coincida entre medias un barco iraní, que por cierto hemos llevado allí, y entonces la cosa se complique de verdad. No tanto por lo que hagan los hutíes, que no dejan de ser unas milicias frente al ejército, a la Marina británica y norteamericana. Pues Víctor Álvar González, socio fundador de Next Finance, director de estrategia, gracias por estar con nosotros aquí en La Ser. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un problema ahora mismo y una escalada ahora mismo, que es el gran riesgo comercial con el que se abre el año. La primera de las guerras. Por cierto, UBS dice hoy el 25% del comercio entre Asia y Europa ha quedado afectado ya. 25%. Un cuarto de medicinas, microchips, textiles, de nuevo, ahora mismo pendientes de el asalto y bloqueadas por el asalto a barcos que los yemeníes están publicitando con vídeos como este, en los que se graba cómo los helicópteros de Yemen se acercan a barcos a los que van a secuestrar. Este es el Galaxy. Cómo caminan por las cubiertas de esos barcos y cómo asaltan las cabinas de control. Cómo toman rehenes y cómo muestran esto al mundo. En estos momentos, Irán entra en este conflicto y lo que tenemos es un problema global, una amenaza global, la primera de las dos guerras que hoy ocupan la economía. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Los diamantes rusos quedan sometidos a embargo. Es Volodymyr Zelensky agradeciéndolo porque Rusia recibe un nuevo embargo, una nueva sanción como consecuencia de la guerra de Ucrania. El G7 ha impuesto una sanción a Rusia definitiva. No va a poder exportar diamantes, no va a poder comerciar con ellos. Es la última materia embargada desde el 1 de enero. Lo había sido antes el petróleo, gas natural, otros metales. Rusia es el exportador y el controlador de en torno al 30% del mercado de diamantes a nivel mundial. Alrosa, la empresa con la que exporta y con la que comercializa, es la segunda fabricante de diamantes solo por detrás de De Beers. Ahora mismo lo que tenemos es otra consecuencia colateral. El G7 impone un control a los diamantes que pueden acabar pagando los usuarios. Se ha asomado a ese mercado del lujo Edu Hernández. A más de 8.000 kilómetros de Moscú, en lo profundo de Rusia, rebota el sonido de la extracción de piedra, de los diamantes.
y lo hace en Yakutia, una de las regiones de la República de Sajá, en Rusia, y que concentra el 80% de la producción de diamantes del país. Allí se encuentra el complejo minero de Alrosa, la empresa propiedad de Putin que tiene también presencia en África. Con esta maquinaria, Rusia es ahora mismo uno de los grandes dentro del comercio del diamante, y es que controla alrededor del 30% del mercado a nivel mundial. Joaquín María Nogués fue profesor de la Escuela de Gemología de la Universidad de Barcelona. Puede ser una entrada de dinero bastante importante para Rusia en estos momentos en los cuales Rusia está metido en una guerra. Le interesan en cierta medida, no digo que no, porque realmente es una entrada de dinero que no es despreciable, Aunque las entradas de capital con más peso para Rusia son el gas y el petróleo, ahora mismo se ha puesto en jaque a uno de sus activos más interesantes, los diamantes, un material estratégico no solo por su valor como pieza de joyería, sino también por su capacidad para soportar el calor y sus aplicaciones industriales. El corte y el polimentado, que se utiliza en muchísimas industrias, pero ahora cada día más tendrán, con los superordenadores, tendrán todavía mayores necesidades. Europa ha movido ficha después de casi 2 años de guerra y muchas voces de fondo que acusaban a Rusia de vender diamantes de sangre, diamantes que ayudan a financiar el conflicto. Las sanciones han estado en el aire hasta enero, algo que Rusia ha ido notando, porque en 2022 su volumen de exportación cayó casi un 25% sin todavía tener un veto efectivo, según datos del proceso de Kimberley. Ahora, con esta sanción, nos preguntamos si de verdad será efectiva para un país que exporta una media de 40 millones de quilates en diamantes, son unas 7 u 8 toneladas. Mira Milosevic es investigadora principal del Real Instituto Elcano. Rusia ha aprendido cómo esquivar las sanciones y teniendo en cuenta que el comercio de diamantes de Rusia en gran parte se realiza a través de los países de África, en este caso el control de venta de los diamantes de Rusia va a ser mucho más difícil. Su presencia en los países africanos hace que el veto pueda no ser suficientemente efectivo. El ejemplo lo tenemos en países como Sudán, en el que las explotaciones las controlaba el grupo Wagner. Es el principal país de África que Rusia usa para evitar las sanciones y para vender y comprar. Aquí en Europa el efecto se va a notar en Amberes, la capital mundial del diamante y por la que pasan cerca del 90% de las piedras. Allí se les cambia la denominación de origen a muchas de ellas y pasan de ser diamantes rusos a diamantes belgas. Para solucionar esto, los países del G7 proponen crear un centro de trazabilidad de diamantes en la ciudad. El juego del diamante le puede ir bien porque es más difícil de controlar, pero siempre y cuando, digamos, los que dependen de marcar la trazabilidad y evitar esos cambios de origen, pues claramente actuarán con honestidad. Y si esto no existe, pues yo lo siento, pero mucha trazabilidad no habrá. Así que no es cuestión solo de crear sistemas o paquetes de sanciones, sino de asegurar el cumplimiento de los vetos. Hablamos muchísimo de sanciones en Occidente, pero realmente, en mi opinión, en lugar de adoptar tanto paquete de sanciones, realmente creo que deberíamos profundizar en controles de su cumplimiento. Rusia ha ido notando el efecto de las sanciones de forma paulatina porque el valor de Alrosa ha caído ya un 25% desde agosto, cuando todavía no había sanciones, y un 4,5% desde el pasado 18 de diciembre, fecha en la que ya sí se anunciaron esos vetos. Alrosa es, de hecho, el segundo fabricante del planeta en diamantes, solo por detrás de De Beers. 1/3 de esa compañía es propiedad del Estado, propiedad de Putin. Y la compañía ingresa 1.900 millones de dólares solamente en la primera mitad del año 2022. Así que ahora mismo lo que tenemos es un golpe y un golpe colateral a este mercado. Germán Pajares, ingeniero de minas, experto en diamantes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Encantado. Permítame que le haga la pregunta más mundana, pero quien se esté casando o esté pasando ese trance de la vida, permítame decírselo así, tiene que estar pensando, oiga, esto lo pago yo, esto lo pagan los novios. ¿El precio de los diamantes está a punto de dispararse? Pues no, desde mi punto de vista es una gran contradicción, porque siendo Rusia el mayor exportador a nivel mundial de diamantes, eso no se va a ver repercutido al consumidor final. Todo lo contrario, desde mi punto de vista, no es que los precios del diamante vayan a subir, sino que va a pasar lo que ha venido pasando estos últimos meses,
creo que el precio del diamante va a seguir bajando. ¿Por qué? Bueno, hay una crisis muy importante en el sector del diamante y creo que esto es fundamental en todo esto. Hay una descompensación en oferta y demanda. Hay demasiado producto pequeño, que es precisamente lo que se extrae en Rusia. No se extraen diamantes grandes, sino pequeños, precisamente. Y justamente de estos diamantes hay demasiada oferta de producto. Y en un momento en el que la demanda y el consumo de diamantes se está frenando, porque las nuevas generaciones lo que buscan sobre todo es invertir más en tecnología que en joyería y diamantes. Permítame que le dé la vuelta entonces a esto. Esto no será una forma de apartar a un competidor o a un proveedor incómodo como es Rusia para sostener ese precio, ¿verdad? Bueno, hombre, yo creo que no. Desde luego Rusia lo va a notar, ya lo está notando, porque hay que recordar que en abril del año pasado ya Estados Unidos prohibió al Rosa la comercialización de sus diamantes en territorio americano. Eso no tuvo ningún tipo de impacto en la sociedad ni en el comercio, pero sí al Rosa lo ha notado, como seguramente ya lo habéis mencionado en el programa. ¿Funcionan las sanciones? ¿Esto va a funcionar? Ahora mismo hemos visto cómo Rusia ha seguido exportando gas pese a las prohibiciones, cómo ha exportado petróleo pese a las prohibiciones. Así que la pregunta es legítima. ¿Va a seguir exportando diamantes pese a las prohibiciones? Pues es más que probable. Controlar realmente que Rusia no extraiga diamantes al 100% es prácticamente inviable a día de hoy. La tecnología existe para controlar esto. De hecho, cada vez hay más plataformas que usan tecnología blockchain, en donde cada movimiento de un diamante puede ser registrado y esto no se puede, es antipirateo y anti ningún tipo de inviolabilidad, pero es muy complicado controlarlo todo, y más en un país como Rusia, que tiene tantísimos tentáculos y tantísimo poder. Es decir, los diamantes rusos, pese a la prohibición, pueden seguir llegando al mercado. En un porcentaje, a día de hoy, sí, desde mi punto de vista. ¿No? Será imposible controlarlo al 100%. Pues Germán Pajares, experto en diamantes, ingeniero de minas, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Hoy, el último efecto colateral de las guerras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de La SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.